La Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey en Campus Puebla les da la más cordial bienvenida a su podcast Atrévete a Saber, el nuevo espacio de divulgación del trabajo de investigación realizado por parte de los profesores de la Escuela de Humanidades y Educación. Les saludamos sus anfitriones, Rodrigo Esparza, Connie Castillo y Andrés Barradas. Bienvenidos y comenzamos. Atrévete a Saber es un espacio de divulgación del conocimiento generado por nuestros colegas dentro de la EGE como parte de su labor investigativa. El saber no solo nos permite conocer el mundo, sino también generar una reflexión crítica sobre este y sobre las diversas aristas de la dimensión simbólica del humano. Demos, pues, al conocimiento ese cariz de atrevimiento, de aventura para ir más allá de lo inmediato y evidente y construir una nueva forma de concebir la realidad que permita dar nuestra ilusión humana de plenitud existencial. Bienvenidos a esta nueva edición de Atrévete a Saber. En esta ocasión nos acompaña el doctor Rodrigo Ursit Puga. Bienvenido, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos y también extendemos este agradecimiento a Luis Garduño, que nos acompaña tras bambalinas ahí en producción, en cabina. Muy bien. Rodrigo Ursit Puga es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de las Américas, es maestro en Comunicación Estratégica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es doctor en Planeación Estratégica por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Es profesor de tiempo completo en el Departamento de Medios y Cultura Digital en la Escuela de Humanidades y Educación en Campus Puebla, esto en el Tecnológico de Monterrey. En posgrado se imparte la materia de Gestión de la Información para la Toma de Decisiones en la especialidad Gestión para el Liderazgo e Innovación Educativa. Dirige tesis de maestría y doctorado y coordina el Grupo de Investigación, Política y Gestión Educativa. En materia de investigación, publica artículos en revistas indexadas en Scopus, así como capítulos de libros, imparte webinars, ponencias y masterclass a nivel nacional e internacional. Además, es evaluador para distintos journals. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y sus líneas de investigación son innovación educativa, flexibilidad curricular, comunicación y planeación estratégica, política educativa y análisis de contenidos audiovisuales. Pues de nueva cuenta, mil gracias por acompañarnos y vamos a platicar sobre este artículo que se llama Aprendizaje en un contexto global, COIL o GSC, como práctica de innovación educativa, caso de estudio, estudiantado en pregrado. Este artículo se publica ¿en qué revista, Rodrigo? Este artículo propiamente se llama Ciencia Latina, revista científica multidisciplinar. Pues está relativamente fresco, es de mayo-junio del 2024. Y pues sí, es un artículo ahí que le dedicamos pues casi un año o 2 semestres en nuestro lenguaje académico. Y pues sí, fue un artículo que se centra en precisamente entender cómo estuvo la experiencia que tú has tenido también esta oportunidad de dar clases vía Global Shared Classroom o COIL, como se le conoce también. Y pues esa era la idea, ¿no? Buscar y entender qué hay más allá de este aprendizaje que se tiene de la disciplina como tal. En este caso, esta dinámica se aplicó en la clase de argumentación y debate, el arte de hablar en público, ¿no? Entonces, pues creo que es un buen pretexto, entre comillas, para no solamente llevar este tipo de dinámica, sino que a partir de lo que se hace, construir un paper, una investigación. Muy bien, pues vamos a empezar como es habitual con la pregunta que quizá ya sabes y que nos has respondido, pero finalmente pues cambiamos y eventualmente las respuestas también cambian. Y es por qué hay que atrevernos a saber. Buena pregunta, y aparte es el nombre oficial del podcast, ¿no? ¿Por qué hay que atrevernos? Porque al final de cuentas, parte de la dinámica diaria tiene que ver con precisamente romper esos paradigmas que constantemente vivimos, ¿no? Y al final de cuentas, diario, de una u otra manera, vamos aprendiendo algo diferente. Entonces, yo me atrevería, hablando de atreverse, yo me atrevería a decir que la manera en la que vamos construyendo el aprendizaje, vamos entendiendo incluso nuevos conceptos, el plano cognitivo se va haciendo más amplio, es ahí donde precisamente pues tendríamos que desmitificar, ¿no? Pues estos, repito, paradigmas que muchas veces nos impiden acceder al nuevo conocimiento.
Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos empezando desde el título, hay unas siglas por ahí que pues llaman la atención. ¿Qué significa COIL y GSC? Okay. ¿Y son lo mismo? Sí, realmente, y de hecho por eso está, digamos, dividido, entre comillas, con un slash, porque COIL o Global Shared Classroom tiene que ver con esta dinámica que te decía, que se hace en pocas palabras un estudio o un proyecto con una universidad extranjera. Eso es importante, ¿no? Entonces, la palabra global, ahí prácticamente lo está mencionando, uh-huh. En el que se realiza, en este caso, ya enfocándonos un poquito más en el paper, fue una actividad que se realizó, bueno, primero un semestre con la Universidad del Desarrollo, que está en Chile, y después con la Universidad Nacional Autónoma de Bucaramanga, que está en Colombia, okay. ¿No? Entonces, ahí está implícito el tema de enseñanza, diagonal, aprendizaje, por supuesto, global, internacional propiamente, y lo que se busca acá es, repito, lo que se buscó fue entender la percepción que se tuvo de esta actividad. Más allá de estas ECOAS, que conocemos, estas encuestas de calidad que se nos hace al profesorado, tiene que ver con una idea que, repito, yo la construí de esta forma para el artículo, que es cuál es la percepción que se tiene de esta dinámica de enseñanza y de aprendizaje, más allá, repito, de lo que se contesta en estas encuestas. A mí me interesaba saber precisamente, porque obviamente lo que se desarrolla propiamente en esta materia es, su nombre lo dice, pues el expresarse en público, hablar ante diferentes audiencias, en distintos foros. Pero a mí lo que me interesaba saber es qué les pareció, si aprendieron realmente en esta dinámica, uh-huh. Con qué se quedan, qué les interesó más, quizá, por qué no decirlo, qué les interesó menos. Y esa fue la idea precisamente de saber o de analizar propiamente de la construcción de este artículo, ¿no? O sea, con qué se queda el alumnado. Y siguiendo la secuencia del texto, conforme se va desarrollando, pues van apareciendo conceptos, y uno de ellos que considero pues es un concepto central es el de la innovación educativa. En tal sentido, ¿cómo podrías explicarnos, compartirnos el qué es la educación educativa o cómo entender a esta? Ok, mira, la innovación, híjole, son conceptos, tú lo sabes, tan amplios que obviamente en este tipo de artículos los tienes que ir delimitando para que precisamente, pues yo puedo hablar de la innovación educativa desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista análogo, presencial, como lo quieras llamar. Entonces, en este sentido, yo enfoco el marco teórico en un tema de B-Learning o e-learning propiamente, que es este aprendizaje a distancia, que honestamente sí tuvo una explosión durante la pandemia. Eso, vaya, no es ningún mito, uh-huh. Pero más allá de seguir fincados y el aprendizaje a partir de la pandemia, no sé qué, no sé cuánto, porque tú y yo lo sabemos muy bien, pues no es nuevo el aprendizaje a distancia, a final de cuentas. O sea, ha habido cursos durante muchísimos años, los famosos MOOC, por ejemplo. Hay materias que uno puede tomar en maestría o doctorado vía digital. Aquí en el mismo TEC hubo una época en la que existían estas materias FIT, no sé si uh-huh. llegaste a impartir. Obviamente yo impartí una, y tiene que ver con esta flexibilidad y con la innovación precisamente, ¿no? En el sentido de cómo puedo utilizar las tecnologías a mi favor, tecnologías digitales, por supuesto, para que no sean sesiones tan cuadradas, por así decirlo, sino mucho más abiertas, más antropológicas, me atrevería a decirlo, y que no se enfrasquen en, entrégame este ejercicio en tal fecha, en tal hora, si no se cierra el sistema, ya sabes, muy pavloviano el asunto, ¿no? Sino que, repito, de entender la innovación educativa desde un punto de vista mucho más abierto, en el que la tecnología nos ayuda en ambos sentidos, como alumnado o como profesorado. Es ahí donde yo finco o establezco mi marco teórico, que obviamente, teóricos y teóricas sobran, pero que tiene que ver cómo podemos, repito, utilizar todas estas tecnologías, cómo volver una amalgama entre lo tradicional y lo nuevo, entre comillas, ¿no? Y a propósito de lo nuevo, precisamente, pues en tal tenor, ¿qué entender por e-learning? ¿Cuáles serían sus principales características? Ok, ahí sí me voy a permitir leer una parte que nos comenta Isalbat por ahí del 2018. Dice que el alumnado se organiza para trabajar y colaborar
Obviamente cabe notar que este aprendizaje no tiene restricciones de espacio y de tiempo. Ahí está, digamos, el meollo del asunto, porque permite que las interacciones mejoren la cantidad y la calidad, es importante también decirlo, de las fuentes de información. Además, facilita el análisis o uso de los argumentos, ¿no? Entonces, a final de cuentas, para compensar esta falta de presencialidad, ¿ok? Lo que se hace es que este tipo de educación fortalece la comunicación y el trabajo en equipo, obviamente, a partir del uso de distintos dispositivos. Nada más como aclaración, el uso de dispositivos se vuelve un elemento fundamental para fortalecer, como es aquí, la comunicación. Sabemos que por default nos sugieren utilizar esta aplicación que se llama Slack, ¿no? Entonces, pero es sabido por México y el mundo que la que más se utiliza es WhatsApp. Entonces, ahí viene un tema precisamente de flexibilidad educativa. La idea es que se comuniquen por Slack, porque por cuestiones de seguridad de datos, para acabar pronto. No sé si a ti te pasó, pero en las 3 versiones que he dado de Global Shared Classroom o COIL, me acaban diciendo, profe, ¿podemos hacer un grupo de WhatsApp? Ok, ustedes lo quieren hacer, no hay ningún problema. Sí. Pero es ahí precisamente, si el sistema o por cuestiones académicas nos dicen que utilicemos Slack, adelante. Sobre todo porque como profes, tú lo sabes, podemos tener mayor retroalimentación de qué equipo ha participado, si hay dudas, si no hay dudas, Pero está, repito, el tema de flexibilizar la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, ahí entra también esta parte de e-learning, que canales de comunicación sobran. Tenemos Canvas, que es la plataforma oficial, la comunicación que tengan en la otra universidad, la que se tenga aquí en el TEC, más los grupos, ya sea de Slack o de WhatsApp. Entonces, es ahí donde se finca precisamente, y a lo mejor, pues obviamente al ser profesor de la carrera de comunicación, es uno de los ejes que más atraviesa este tipo de cursos, ¿no? Fomentar el habla, la escucha, por supuesto, y la transmisión de información, ¿no? Porque cuántas veces nos ha pasado que cada vez tenemos más canales de comunicación y menos se comunica la gente, curiosamente, ¿no? O hay más barreras o bloqueos de esto. Entonces, de ahí va precisamente el entender el e-learning famoso, que obviamente la I es el acrónimo, entre comillas, de electronic, ¿no? O aprendizaje electrónico. Entonces, de ahí viene esta parte. Y creo que hay 2 cosas que también varían o es importante señalar. La parte de autodirección o autogestión del aprendizaje. Y creo que a lo mejor desde un punto de vista de cierta edad, pues ya vamos teniendo mayor disciplina en cuanto a los tiempos, qué hacemos a ciertas horas, ciertos días, ¿no? A qué le dedicamos a investigar, a preparar clases, todo esto. Pero creo que un buen acercamiento en materia de autodirección o autoaprendizaje es precisamente decirle al alumnado, ahí están las actividades, esto es lo que se tiene que hacer, comuníquese entre ustedes, eso sí, porque al final de cuentas es un tema de disciplina, tienes tantos días o tal semana, que es como se trabaja, lo sabes, en Classroom, bueno, en Global Classroom, tienes para entregar este proyecto, este avance, ¿no? Entonces, de ahí va este término, ¿no? Y sobre todo, repito, que desde los 20, en pocas palabras, 18 incluso, ¿no? Empiecen a trabajar la autogestión, el autoaprendizaje, se vuelve una parte interesante en materia de e-learning. Y quizá para complementar esto que nos compartes, la pregunta siguiente, pues considero que se concatenan, y es ¿qué características podrías resaltar sobre el modelo COIL o GCSS? Parecen de XHGC, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué resalto? Que se tienen contextos diferentes. Como tú sabes, se puede trabajar en universidades de todo el mundo. En este caso me ha tocado puras en español o castellano, ¿no? Pero a final de cuentas, técnicamente, como les digo en clase, aparentemente hablamos español, ¿no? O castellano, repito, pero los modismos se vuelven muy interesantes, sí, ¿no? Tanto los de Chile como con los de Colombia, que son con los que se han trabajado. Entonces, creo que entender otros contextos y a final de cuentas utilizar la tecnología, ¿para qué? Para facilitar esta parte de internacionalización, porque cuánta gente nos hubiera gustado irnos de intercambio, no importa si es lejos, cerca, en otro continente o en este mismo, pero bueno, por X o Y no se puede. Pero tener estos acercamientos a otras culturas, a otros contextos, estilos de hablar, expresiones, creo que es una de las partes que también vale la pena señalarse del Global Shared Classroom, ¿no? Porque sí da una ventaja sobre otros planes de estudio, por supuesto, sobre otros programas educativos. Y precisamente para profundizar sobre esto último, ¿cuáles serían
estas habilidades o competencias que se desarrollan a partir de la metodología. Ok, la metodología de Global Share Classroom, Sí. dices, ¿no? En particular, y lo que te decía, más allá, bueno, obviamente está ligado al curso, Ujú. pero es la comunicación, Ok. el habla, ¿no? Y entender qué tipo de expresiones vamos a transmitir en los medios digitales, por cierto, hablando de eso. Porque como lo sabemos, a veces escribir un mensaje por X plataforma se puede malinterpretar, no se puede entender muy bien, es que me gritó, es que no le entendí, estaba de mal, estaba de buenas. Bueno, pues para eso es precisamente una de las herramientas que nos ayuda este aprendizaje e-learning, pues iba a decir aprendizaje electrónico, pero sí está medio abstracta la situación. Entonces, de ahí viene precisamente el entender la comunicación y fortalecer este tipo de herramientas. El trabajo en equipo, por ejemplo. El trabajo en equipo, a final de cuentas, es súper necesario y parte de la autogestión a eso nos lleva, ¿no? O del autoaprendizaje. A decir, bueno, yo tengo ciertas habilidades, yo me encargo de esta parte, yo me encargo de la otra, ¿no? Y eso es lo que se hace, nada más como paréntesis. Lo que yo les solicito en esta actividad es que, obviamente, en equipos internacionales, ¿no? Gente de Puebla, gente de estos países, de estas localidades, generan o hacen, para acabar pronto, paneles de discusión. Okay. Hay pequeñas, y no nos vamos a meter en temas técnicos, hay pequeñas diferencias entre un panel y un debate. Ujú. En el sentido de que como he tenido grupos extensos, es un poco complejo hacer debates, Sí. ¿no? Entonces lo que optamos es un estilo no una entrevista, pero sí es una mesa redonda o un panel de discusión en el que la idea, como lo sabes, es abonar más ideas a un tema. No, yo tengo la razón porque es azul, porque es rojo, es verde. No, o sea, repito, abonar a la discusión. Eso es lo que se hace particularmente y de ahí viene la necesidad de sabernos comunicar. Y ahora, pensando no tanto en estudiantes, sino en profes, ¿por qué como profesores tendríamos que involucrarnos en esta metodología o por qué invitarías a profes a que se sumaran? Ok. Bueno, y es parte de la revisión de literatura. Pues, a final de cuentas, en ocasiones como profesorado caemos en unas cierta zona de confort, en el que ya te le sabes paso 1, paso 2, por paso 3 y ya no le tengo que mover, casi en modo automático llego, abro la puerta, buenas tardes, buenos días, me paro, empiezo a dar mi clase y ahí queda todo, ¿no? Son momentos, este tipo de foros, digámoslo así, que nos ayudan precisamente a entender otras culturas y sobre todo a ponernos de acuerdo, porque tú lo sabes muy bien, no nada más es, bueno, esta actividad, esta otra actividad, no, es cuadrar horarios, claro, diferencias horarias, evidentemente, qué materia del otro lado o de este lado puede embonar con lo que queremos transmitir a través de esta metodología. Y por supuesto, si me preguntas por qué habría que invitarlos, o invitarlas, por supuesto, a los y las colegas, creo que es un ejercicio de actualización docente, okay, de profesionalización también, y de pues romper esta dinámica que todos los días en diferentes sesiones podemos tener. Creo que, repito, es una forma hasta cierto punto de salir de la zona de confort, del cajón que ya sabemos cómo se dan las clases, y bueno, a final de cuentas ya es parte incluso de la situación teórica que conlleva este COIL, es trabajar con profesorado, extender la famosa red de contactos o el networking, ¿no? Eso ayuda mucho, porque, pues bueno, ya quienes estamos metidos en este ajo de la investigación, pues obviamente salen papers, como en este caso, o salen proyectos de investigación, también, o sea, a final de cuentas, el trabajo colegiado es muy, muy rico, la verdad. Y precisamente profundizando en esto que nos compartes, ¿en qué otras dimensiones del proceso formativo del estudiante o de estudiantes y de profes incide la metodología COIL? ¿Qué, perdón? ¿En qué? ¿Toda la pregunta? Sí. Es que no veo, sí. Okay. ¿En qué otras dimensiones del proceso formativo del estudiantado, de estudiantes y de profes incide la metodología COIL? Ok. Igual, no tener la misma base
estructurada, porque al final de cuentas les rompes el esquema, en el buen sentido de la palabra, ¿no? No tener siempre incluso la misma banca, ¿no? Porque ya los alumnos se sientan igual, giran casi al mismo sentido. Entonces, creo que la manera de buscar otro estilo de enseñanza, que el estudiantado literalmente aprenda otro tipo de temas, otro tipo de dinámica escolar a la cual, pues obviamente desde primaria estamos acostumbrados, se vuelve súper interesante. Entonces, buscar espacios, y una vez más tiene que ver con la flexibilidad, buscar espacios distintos para que puedan absorber o por lo menos incrementar su conocimiento, se vuelve relevante. Y lo mismo pasa, que es lo que te acabo de decir, con el profesorado. Bien, gracias. En algún momento señalas que promover formación de profesionales orientados al conocimiento, bueno, es una cita textual, ¿no? ¿Cómo seguir tal estrategia? Déjame repensarla, más bien replantear el cuestionamiento. Sí, a ver, sí queda de la siguiente forma. ¿Cómo seguir tal estrategia si recientemente se ha priorizado la experiencia, la práctica? Okay. Pensando quizá en estos nuevos modelos educativos en los cuales la dimensión teórica, digamos, se ha visto mermada. Ok, ya entendí. Entonces, si promover la formación de profesionales orientados al conocimiento, al desarrollo del conocimiento, y eso pues de manera tácita implica cierta investigación y tal. Y por otra parte, pues los modelos o las estrategias priorizan la experiencia, la práctica. Exacto, entonces, la famosa praxis. Así es. ¿Cómo entender tal acerto? Ok, ahí te va. El tema es que el diálogo, la conversación, particularmente, repito, para esta materia, se vuelve la práctica, ¿no? O sea, yo puedo tener los principios de Aristóteles, de Platón, de la retórica, sale, qué bien. Pero si es incapaz una persona de, en este caso, tomando en cuenta un salón o el famoso e-learning, de incluso, porque tú lo sabes también, prender la computadora, y bueno, la cámara propiamente, la cámara, dar la cara y hablar en público, bueno, eso se vuelve de las mejores prácticas, y estoy totalmente de acuerdo. Estamos en una época en la que infiere más, o por lo menos tiene mayor peso, la práctica sobre la teoría, sobre todo en este tipo de modelos que sabemos son contrarreloj casi, ¿no? Así es. Pero por lo menos yo lo veo así, y desde el punto de vista de este curso en particular, no hay mejor práctica que el habla, que la oratoria, la narrativa, ¿no? Entonces, tener en cuenta qué es lo que se va a decir, cómo se va a decir, escoger bien las palabras, y por eso son estos momentos, ¿no? En el que la primera semana se establece el tema, la siguiente semana se establecen los roles, digamos, la participación y el punto de vista que vas a tener, porque puede ser, han hablado de N cantidad de cosas, o sea, la verdad es que son temas tan diversos. Pero, por ejemplo, es que nosotros vamos a hablar de la situación de seguridad que hay en Colombia y que hay en México. Ok, desde el punto de vista del narcotráfico, de los feminicidios, no sé qué, no sé cuánto. Ok, pero ¿cuál va a ser tu postura? No, obviamente estás en contra, por supuesto, de la violencia, pero yo voy a hablar desde el punto de vista de la policía. Yo voy a hablar, o tú vas a hablar desde el punto de vista del narcotráfico. O sea, ¿me explico? Entonces, esa es la práctica, a final de cuentas. Hablar, comunicarse. Claro, está afincado en un tema teórico, por supuesto, que es el que nosotros abordamos y explicamos en clase, pero yo creo que hay materias que, si bien están fincadas en la parte teórica, está en nosotros, obviamente, nosotras como docentes, darle ese giro para que precisamente los ejercicios, los entregables y propiamente este tipo de dinámicas se vuelvan a práctica. Ok, pero la pregunta iba más bien en el sentido inverso, es decir, si están fincadas en la... si hay una noción de promover profesionales orientados al conocimiento, o por lo menos a mí ese acerto me dio pie a pensar en que la promoción tendría que ser del conocimiento.
y pues para generar conocimiento requerimos cierta investigación. Entonces, cuando se prioriza la práctica, ¿dónde queda esta generación de conocimiento? Ok. El tema es que, bueno, yo por lo menos así lo veo, es cómo podemos hacer para que en la propia práctica el conocimiento teórico ya esté inmerso. Okay. Me explico, hacer esta amalgama o este simbiote extraño ahí en el que, si tú estás utilizando estas palabras, repito, caso de argumentación y debate, si tú estás utilizando estas palabras, esta retórica, es porque de una u otra manera ya comprendiste la parte teórica. Yeah. ¿Me explico? Okay, sí. Y entonces, si tú vas a hacer este ejercicio, es porque la teoría ya la comprendiste. Lo que yo suelo decirles es, todo lo que hacemos, todo lo que vamos realizando en materia laboral o semiprofesional, tiene un nombre y un apellido, ¿no? Entonces, ¿a qué se viene a la universidad? A saber ese nombre y ese apellido de las cosas, Okay. ¿no? Entonces, ahí es en donde se concatena precisamente la parte teórica con la parte de práctica. Ya, muy bien, queda claro. Y pensando más bien en este inicio de la metodología, ¿cuál sería, o en tu caso, cuál fue el criterio fundamental, o los criterios fundamentales para identificar o para contactar a la universidad con la cual ibas a trabajar? Fíjate que, bueno, rápidamente como contexto dirían, trabajar con la Universidad del Desarrollo y la Universidad Nacional Autónoma de Bucaramanga viene de dos líneas, como, y lo presentabas ahorita en la biografía, con mi trabajo a nivel posgrado. Okay. A nivel posgrado, yo, en la especialidad en la que estoy, obviamente tengo contacto con alumnas y alumnos de distintos lugares, de Latinoamérica particularmente. Uh-huh. Entonces, curiosamente, una alumna, se llama Adriana, está en la Universidad Nacional allá en Bucaramanga, okay, y me comenta, o sea, ya tras clase, digámoslo así, oye, Rodrigo, la verdad es que tu materia, no sé qué, nos cuento, nos gustaría, yo desde mi, bueno, Adriana, desde mi trinchera, coordino esta maestría, no sé qué, no sé cuánto, y nos gustaría que nos dieras una clase. Así empezó, bueno, una masterclass, ya una plática. Sí. Entonces, hay este conecte, y es ahí donde, pues, oye, tú estás en Colombia, ¿por qué no hacemos un Global Classroom? Check, en Colombia. Claro. Y la parte de Universidad del Desarrollo, igual, durante la pandemia, curiosamente, iba a ir a Chile, por cierto, tengo una visita pendiente, iba a impartir ahí sí un webinar, toda la cosa, bueno, se volvió webinar porque era presencial el asunto. Viene este contacto, que era con posgrado, obviamente, pero queda abierta la relación. Okay. Entonces, pues ya sabes, bendito WhatsApp, uno empieza a mandar mensajes, oye, estoy pregrado aquí en Puebla, no sé qué, no sé cuánto, y con Pau, la Pau, ¿no? Como se le conoce, pues empiezo a establecer contacto, me dice, Rodrigo, encantados, porque de hecho la Universidad del Desarrollo tiene muchos elementos académicos similares a los del TEC. Algo tipo Semana Tech, Semana I en su época, obviamente el Global Classroom, todas estas situaciones. Entonces, digamos que se fueron alineando los astros, ¿no? Entonces, de este lado hacemos algo muy similar, adelante, está perfecta la idea. Que es a lo que iba y lo que te comentaba hace rato. El networking, ¿no? No sabes si por una clase, por un webinar, por una recomendación, y bueno, del otro lado, pues tienen que hacer uno bien su chamba, ¿no? Si no, claro, pues obviamente, por mucho contacto que tengas, pues no va a servir de mucho. Ok, muy bien, gracias. Ahora, metodológicamente hablando, ¿hubo algún reto que resultara particularmente significativo? Fíjate que reto en el sentido de volverles a llamar, porque los focus groups que hago, sí, los hago a partir de los equipos establecidos, para no volver a hacer otros equipos y grupos y demás. Okay. Entonces, una vez que acababa la actividad, se les dijo desde un principio, casi, pues son parte de un estudio que estoy realizando, no sé qué, no sé cuánto. El día que presente, les voy a robar 15, 20, 30 minutos, lo que durara el grupo focal. Entonces, se me quedan bien con cara de más tiempo conectados. Sí, si quieren apaguen la cámara, no pasa nada, ¿no? Como que es lo que te digo, esta parte de prender la cámara todavía. Y curiosamente es una generación que vive para las redes sociales y hacer contenido, ¿no? Pero bueno, sí. Entonces fue ese pequeño reto de les voy a robar unos minutos extras, porque obviamente tiene que ser al final de toda la actividad, no a la mitad, no al principio,
Y es ahí donde viene, repito, este reto extra en el que te voy a robar, repito, algunos instantes para que me contestes estas preguntas, que estas sí las voy a citar tal cual. La primera fue: ¿cómo evaluarías la experiencia COIL o Global Shared Classroom? ¿Qué expectativas tenías de esta dinámica de aprendizaje? ¿Qué aprendiste de esta metodología? ¿Ok? ¿Y cuál fue la interacción intercultural que tuviste con estudiantes o estudiantado de otro país? Y aquí, precisamente, si te das cuenta en estas preguntas, no tiene nada que ver con lo que aprendiste en clase. No, o sea, ya eso ya quedó, digamos, por otro lado, ya se evalúa y demás. A mí lo que me interesaba saber es esta parte antropológica. ¿Con qué se quedan? ¿Qué les brinda este tipo de metodología? Y eso es precisamente de lo que ve el artículo propiamente, ¿no? Saber algo más allá de la cuestión disciplinar que se pudo aprender en la clase, no o en las sesiones, y entender cómo se ve precisamente este aprendizaje intercultural, que es por ahí, bueno, por ahí menciono algunas situaciones que tienen que ver con este tipo de enseñanza y aprendizaje, porque, repito, eso es lo que precisamente se queda la gente, ¿no? Estas vivencias, que sean digitales, quizás es otra cosa, pero sí es un punto de partida, en cuanto a la innovación educativa. Ahora, precisamente en tal sentido, multiculturalismo o interculturalismo, ¿con cuál te quedarías y por qué? Ah, qué buena pregunta. Ahora sí que ya estás hablando de adultos aquí. Mira, hay una pequeña división entre la interculturalidad y la multiculturalidad. Si tú me lo preguntas, yo creo que se concatenan ambos conceptos. A final de cuentas no podemos extraer uno del otro, no son tan polarizables, ¿no? Entonces, lo que yo busco, lo que yo investigo y demás, tiene que ver con cómo podemos crear estas relaciones entre distintas culturas, pero que a su vez, digamos, en un grupo de Puebla, pues hay diferentes formas de pensar, psicologías, psiques, como se le quiera llamar, ¿no? Lo mismo pasa en Colombia, lo mismo pasa en Chile. Podemos tener un grupo de 20 personas o 20 chicos y chicas que aparentemente, bueno, no aparentemente, son de la misma región, estudian la misma carrera, están en el mismo semestre, a lo mejor diferencia de 1 o 2, pero esta parte multicultural dentro de un mismo grupo es lo que enriquece. ¿Me explico? Entonces, de ahí viene, que no me decante oficialmente por un término, pero ya si me pones contra las cuerdas, si es uno u otro, multicultural preferiría. Sí. ¿Por qué? Porque precisamente te habla de diferentes culturas en un mismo sector. ¿Ok? Intercultural es técnicamente, y lo sabes, México y Chile. ¡Pum! Pero multicultural te habla de los pequeños subgrupos, ¿no? Que pueden existir en un mismo conjunto o grupo. De forma paralela, ¿no? Exactamente. Y no convergente necesariamente. Exactamente, sí. Ok, muy bien, gracias. ¿En dónde dirías que radica la riqueza del aprendizaje intercultural o multicultural derivado del COIL? ¿En dónde radica? Creo que en la experiencia, y por eso es precisamente este artículo, en la experiencia con la que se quedan, ¿no? O con la que se queda el alumnado. A final de cuentas, más allá, repito, de aprendiste o no aprendiste estas partes de hablar en público y los foros y el público, bla, 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 está bien. Sino, repito, ¿qué hay más allá de cómo, literalmente, cómo se expresan otros países, cómo hablan? Porque obviamente me lo decían, es que en México una palabra significa esto, en Chile otra, en Colombia otra, y como hablan le llaman mucho la atención, por ejemplo, y lo sabes, en Colombia se habla de usted en ciertas regiones. Obviamente, Bucaramanga es una de ellas. Es que nos decían de usted y no sé qué y no sé cuánto. Entonces, le digo, sí, es una dinámica que, bueno, es una forma de hablar, diría yo, que se tiene en Colombia, de usted, ¿no? La forma en la que, por ejemplo, en Chile le colocan un artículo a los nombres. Sí. Y ahorita como lo que técnicamente se llama Paulina, pero es la Pauli o la Pau, ¿no? O sea, falta. Ajá, exactamente. Entonces, pequeños detalles, al final de cuentas, que te hacen ver, bueno, a lo mejor acá el artículo antes de un nombre, más bien es antes de un apodo, ¿no? El no sé qué, la no sé cuánto, ¿ok? Sí. Entonces, pero allá en Chile es muy natural hacerlo, entre otras N cantidad de expresiones, ¿no? Entonces, creo que eso es la parte más rica que se llevan. Y un tema rápidamente que, por ejemplo, me acuerdo seleccionaron ahí los grupos, la comida callejera que le llamaban, ¿no? Callejera, ese fue en Chile.
la comida callejera de Chile y la comida de la calle aquí en Puebla, propiamente. Perdón, ¿esta universidad está en Santiago? Sí. Esa sí está en Santiago. Y pues hablaban de las diferencias y que si es barato, que si es caro. Hacían ahí, bueno, ya es un ejercicio, repito, de conversión, ¿no? Pesos chilenos, pesos colombianos o pesos mexicanos, ¿no? Entonces ahí hacían las conversiones. Interesante, la verdad. Y entonces ya para concluir precisamente por cuestiones de tiempo y retomando esto último que nos compartes, ¿cuál es la conclusión de este trabajo y cuál consideras es su principal aporte como investigación? Ok, bueno, pues igual, me permito leer aquí un par de líneas, ¿no? Pues se puede asegurar que obviamente el objetivo que se expone en este artículo está cumplido, digámoslo así, ¿no? En este sentido, las metas que se establecieron, pues obviamente en particular se encuentra que el alumnado supo aprovechar, en pocas palabras, las tecnologías de información y comunicación, o TIC, y que la realización de la actividad fue ejecutada de manera óptima y sin apuros. De entrada es una de las conclusiones que se tienen. La metodología también ayudó mucho, o sea, no podemos pensar también en que después de estar ciertos días, ciertas semanas conectados, ahora contéstame estos 15, 20 reactivos. Honestamente, para este tipo de estudios, creo que la metodología cualitativa, ayuda mucho más, ¿no? Y ya por último, pues bueno, obviamente señalar, ¿no? Que este estudio, pues se basa, lo que platicamos al principio, en un marco teórico que evidentemente fue analizado, ¿no? Y se ha analizado durante muchos años, que es propiamente la innovación educativa, pero como te decía al principio, que tiene que ver cómo lo fundamentamos y cómo lo aterrizamos en precisamente las tecnologías digitales o el famoso e-learning, ¿no? Entonces esas fueron algunas de las conclusiones y que los resultados obviamente, si lo ves desde este punto, pues son resultados muy positivos, porque quiere decir que esta dinámica esta dinámica, esta forma de dar clases todavía tiene mucho jugo, por lo menos en los siguientes años. Ya después la tecnología digital y demás dirá otras cosas quizá, pero por el momento se vuelve una herramienta interesante tanto para el profesorado como para el alumnado. Muy bien, pues con esto finalizamos, Rodrigo. De nueva cuenta, muchísimas gracias. En donde, si alguien estuviera interesado o interesada en consultar el artículo, ¿dónde lo pueden encontrar? Ok. Bueno, lo que te decía, la revista se llama Ciencia Latina, revista científica multidisciplinar, ¿no? Y si no, bueno, todas mis producciones las pueden buscar bajo mi nombre, literalmente no tengo ningún seudónimo ni nada. Rodrigo Ursiz Puga, en Google Académico, Google Scholar. Lo pueden checar también en mi portal de ResearchGate, que es como el Facebook de investigación, ¿no? Y ahí básicamente pueden encontrar todos los artículos y ponencias incluso que he dado a lo largo de estos pequeños y breves años de investigación, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias. Al contrario. Y pues espero que nos volvamos a encontrar por acá, claro. Y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos encontramos en una nueva emisión de Atrévete a Saber. Gracias de nueva cuenta también a Luis Garduño. Y por último, pues no dejen de atreverse a saber. Gracias. Chao. Muchas gracias por su generosa atención y nos encontramos en nuestra próxima emisión de su podcast Atrévete a Saber. ¿Y tú, te atreves?